Daremos continuidad a la segunda parte del tema experiencias espirituales. Acabamos de ver ese primer punto que habla de los sueños y cada una de las características que tienen los sueños que Dios nos da. Ahora vamos a ver 9 formas diferentes cómo Dios se comunica con cada uno de nosotros. Es importante recordar que no son las únicas formas. Dios es multiforme, Dios tiene muchísimas formas de hacerlo, solo que en esta clase vamos a estar mirando 9 formas. Y vamos a comenzar con la segunda. Sabemos que la primera fueron los sueños y la segunda son las visiones. Y miramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 16 y 17. Vamos a leerlo y vamos a contextualizarnos de qué es lo que estaba sucediendo en este pasaje bíblico. Y dice lo siguiente: Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué estaba sucediendo acá? Ellos estaban rodeados y Giezi estaba un poco asustado, porque él no estaba viendo lo mismo que estaba mirando su señor. Su señor estaba teniendo una visión y él sabía quiénes los estaban rodeando, sabían que no estaban solos, pero el criado lo único que veía era con sus ojos naturales, y sus ojos naturales le estaba diciendo, estamos rodeados de gente de a caballo, los enemigos nos van a derrotar, son demasiados. Pero cuando Eliseo ora a Dios y le dice que le abra los ojos a Giezi, Dios responde esa oración. Y cuando abre sus ojos el Señor, Giezi puede ver lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Giezi aquí? Una visión. Él no estaba dormido, él estaba despierto, y las visiones son todas aquellas cosas que podemos ver del mundo espiritual, pero con nuestros ojos abiertos. Es como si fuera una realidad diferente ante nuestros ojos, pero no es diferente, o bueno, es diferente ante las demás personas que están viendo el mundo natural, pero nosotros estamos viendo algo distinto que es del mundo espiritual y que es igual de real. Entonces, esta experiencia nos permite ver el mundo espiritual, pero estando despiertos, muy distinto a la primera experiencia que vimos, que se trataba de los sueños, que los sueños es mientras estamos dormidos, Dios nos revela algo espiritual. Tercera experiencia espiritual, hablar otras lenguas del espíritu. Y en el libro de Hechos, el capítulo 2, del versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es una experiencia que tuvieron ese primer remanente de que estaban los discípulos con otras personas que estaban reunidos, estaban en un aposento. ¿Y qué sucede? Llega la promesa. Jesús antes de irse dijo, yo me voy, pero les enviaré otro consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a este recinto donde estaban todas estas personas, dice que unánimes y juntas estaban en un mismo sentir, pidiendo lo mismo, anhelando lo mismo. El Espíritu Santo se posa sobre cada uno de ellos, y la manifestación que tienen en este momento es hablar en otras lenguas. Esa experiencia sigue siendo vigente para los hijos de Dios. ¿Y qué sucede en esta época?
de pronto muchos no lo piden, de pronto para muchos no es el anhelo de su corazón, pero si vemos que muchos de nosotros seguimos teniendo estas experiencias espirituales, que es hablar en otras lenguas. Esa es una forma en la que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y ahí le estamos expresando a nuestro Señor lo que está sintiendo nuestro corazón, pero más que nuestro corazón es lo que está sintiendo nuestro espíritu, donde se conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Muchos en esta época pueden estar pensando que el Espíritu Santo cesó, que ya no es una experiencia para esta época, pero nosotros que lo vivimos y sabemos que en nuestra iglesia lo vivimos y en muchas iglesias también viven esta experiencia, podemos decir, es una experiencia que sigue vigente para este tiempo. Solo tenemos que anhelarlo, solo tenemos que desear ser llenos del Espíritu Santo, donde la manifestación de esta llenura sea hablar en otras lenguas. No quiere decir que si alguien no ha hablado en otras lenguas no está lleno del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es, una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, pero también hay otras formas de saber que alguien está lleno del Espíritu Santo, así no haya tenido esta experiencia. ¿De qué depende esta experiencia? De Dios. Es el Espíritu Santo quien bautiza, es el Espíritu Santo quien a unos les permite tener esta experiencia siendo muy recién convertidos, a otros se las permite muchos años después de su conversión. Los tiempos son de Dios, las formas son de Dios, y el que reparte los dones y el que da la llenura es el Espíritu Santo con esta manifestación. Entonces, anhelemos el Espíritu Santo, anhelemos esa llenura y esa manifestación. Los que ya la tenemos, los que ya la vivimos, sigamos hablando en otras lenguas, orando en otras lenguas, haciendo guerra espiritual, aún en esas lenguas espirituales. Y los que aún no han tenido esta experiencia, anhélenla, deséenla, pídanla en su corazón, en sus oraciones, que esté siempre esta petición, que el Señor en su tiempo responderá a cada uno de ustedes. La cuarta experiencia son las profecías, y en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4 y el versículo 16 dice lo siguiente: y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces podemos identificar que Eliseo le dio esa profecía. Eliseo tuvo esa palabra de conocimiento de un futuro que no se podía visualizar nada, pero tuvo esa palabra de conocimiento para dársela a esta mujer. Y esta mujer, la sunamita, el año siguiente pudo ver realizada esta profecía. Puede que muchos de nosotros hayamos recibido profecías de distintas personas, de distintos líderes. Lo importante es que la profecía siempre esté alineada a la palabra, que la profecía no vaya en contra de los principios, de los mandamientos, de la palabra de Dios. Y adicional es guardarla en el corazón. Si es una profecía de Dios, con el tiempo se cumplirá. Nosotros no tenemos que forzar para que las cosas se cumplan, no tenemos que presionar para torcer la mano de Dios, para torcer las circunstancias. Si es una profecía de Dios, las cosas simplemente se van a cumplir en el tiempo que Dios ha señalado que se cumplan. Nosotros lo guardamos en el corazón, la pasamos por el filtro de la palabra. No podemos creer todo lo que nos dicen. Si hay algo que nos dicen y va en contra de la palabra de Dios, inmediatamente hay que desecharlo, porque Dios nunca se va a contradecir. Si la profecía viene de parte del Señor, nunca podrá ser contradictoria a los principios, a los mandamientos, a los estatutos o a la voluntad del Señor. Esas son las características que debe tener una profecía, que va alineada con Dios, pero también que se cumple. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos poner a prueba
esa palabra, y también el profeta, que es el que da la palabra. Muchas veces podemos recibir profecía, a veces la recibiremos de un profeta, de alguien que ya tiene el don de profecía. Otras veces, en un momento específico, Dios usará a alguien se convertirá en el instrumento de Dios para darnos una profecía en un momento preciso, y simplemente esta persona no vuelve a profetizar, solo que la usó Dios para ese momento indicado. Entonces vamos a cerrar el punto de la profecía. Sabemos que la Biblia está llena de profecías. Dios usó muchos profetas, habían muchas personas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento con el don de profecía, con ese llamado a ser profetas, y Dios fue anunciando siempre lo que iba a hacer. Aunque tenemos que tener también presente que en el Antiguo Testamento un profeta no solamente era el que anunciaba algo que iba a suceder, sino también el que descubría el pecado, el que señalaba el pecado o el pecador del pueblo o de una persona. Por eso los profetas en muchos de los casos no eran tan amados, porque a veces lo que hacía el profeta era mostrar el pecado, era confrontar el pecado de las personas. Dios los ponía en esa misión, y no es una tarea fácil, no es algo que todas las personas nos guste, que nos señalen el pecado, que nos descubran el pecado oculto. Entonces, cuando esto sucede, lo que pasa es que muchas personas tienen resistencia ante esas profecías. Siempre estamos pensando que la profecía es algo bueno, es algo que es de abundancia, que estamos pensando que la profecía es algo que simplemente es para sobarnos el hombro, para echarnos flores, pero también tenemos que saber que la profecía puede ser algo difícil, puede ser algo duro, puede ser algo confrontador, y si es de parte de Dios, también tenemos que tener el corazón abierto y dispuesto para recibirlo. Todo lo que viene de parte del Señor, así no sea lo que queremos escuchar, si es de parte del Señor, tenemos que recibirlo, meditar en ello y decir: bueno, Dios, si esta palabra es de parte tuya, prepara mi corazón, que mi espíritu pueda discernir la palabra que acabo de recibir, y eso nos permite tener un corazón enseñable y dispuesto para nuestro Dios. La quinta experiencia espiritual es la imposición de manos, y dice el libro de Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué tiene la imposición de manos? En la imposición de manos hay una transferencia. No solo lo vemos en el Nuevo Testamento, donde los discípulos imponían las manos sobre otras personas, lo vemos también en esta época, en la época donde nosotros estamos viviendo. Nosotros imponemos las manos, y cuando imponemos, creemos en la transferencia espiritual de nosotros hacia esa persona por la cual estamos orando. Es importante en esa transferencia saber que hay cosas espirituales que se transfieren. Por eso aún debemos tener cuidado. No todas las personas pueden venir a imponernos manos, porque no sabemos las creencias de ellos. Si no tenemos la certeza que es la creencia de alguien, el Dios de ese alguien, las cosas que esa persona está practicando, está haciendo, debemos ser un poco cuidadosos con el tema de la imposición. A veces vamos a muchos lugares y llegan personas ajenas, extrañas, a imponer manos sobre nosotros, pero sabemos que en la imposición hay transferencia, y así como hay una transferencia de cosas buenas, también puede haber una transferencia de cosas no tan buenas. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Quién es esa persona que impone manos sobre nosotros? Las prácticas, qué es lo que esta persona cree, si realmente esta persona tiene el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. Sexta experiencia espiritual, interpretación de lenguas. Y en el texto, 1 Corintios 12:10 dice: a otros
el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Qué me dice este texto bíblico? Nos está hablando de los 9 dones espirituales y uno de los dones espirituales es la interpretación de lenguas. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Anteriormente les dije que había una experiencia que se llamaba hablar en lenguas. Entonces, cuando las personas están hablando en esas lenguas espirituales, en esas lenguas que no son entendibles a nuestros oídos, hay alguien o hay muchas personas que tienen interpretación de lenguas y pueden tener esa capacidad que es dada por el Espíritu Santo de entender lo que esa otra persona está orando o está diciendo, a pesar que es un lenguaje extraño, a pesar que es un lenguaje espiritual. Para el que tiene el don de interpretación de lenguas o que Dios le permite en algún momento interpretar las lenguas de alguien que está teniendo esa experiencia, puede comprender con total claridad lo que está diciendo. Entonces, en eso consiste la interpretación de lenguas, en entender ese lenguaje que no es tan claro a nuestro mundo natural y cómo lo puede discernir e interpretar y traerlo a palabras de nosotros, a nuestro idioma natural. Acá estamos en este texto bíblico, nos está hablando en Corintios, le está hablando a los corintios, pero es una experiencia que también es para este tiempo, que también hay personas en este tiempo que las están teniendo, que lo están viviendo y que no son ajenas a este mundo espiritual que está sucediendo. Las experiencias espirituales no son experiencias del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Las experiencias espirituales de las cuales les estoy hablando en este momento, en este tema, son experiencias que las vivimos aquí en nuestra iglesia y se viven en muchas otras iglesias de todo el mundo, porque son experiencias que permite el Espíritu de Dios que las podamos tener. Y el Espíritu de Dios no se quedó en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios está vigente aún con nosotros, con la iglesia de Jesucristo. Experiencia número 7, la liberación. El libro de Hechos nos habla de muchísimas liberaciones, pero también en los evangelios vemos muchas liberaciones que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo, pero también a través de sus discípulos. Y en el libro de Hechos 19, el versículo 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una liberación es eso. Es cuando los espíritus inmundos salen de los cuerpos. Sabemos que los espíritus habitan en cuerpos humanos. Nosotros como seres humanos podemos abrir las puertas a muchas prácticas y creemos que esas prácticas son prácticas ingenuas, prácticas inocentes, ignoramos el mundo espiritual. Pero que nosotros ignoremos el mundo espiritual no quiere decir que el mundo espiritual no exista. Entonces, ¿qué buscan los espíritus y los demonios? Habitar en cuerpos. Siempre han querido hacer eso. Lo vemos en el ministerio de Jesús. Jesús tuvo un ministerio donde existieron muchas liberaciones y cómo salían esos espíritus inmundos de las personas. Y en esta época también sucede. A veces abrimos esas puertas con prácticas incorrectas, con prácticas contrarias a la voluntad de Dios, y entran estos espíritus a poseer los cuerpos. Y en Pablo identificamos que muchas personas se les acercaban y salían estos espíritus. ¿Estos espíritus cómo salen? En el nombre del Señor Jesús. Es la sangre de Cristo la que permite que estas personas sean libres de estos espíritus, pero cuando son libres hay algo muy importante. Cuando un cuerpo queda vacío, nos dice la palabra de Dios, y no se llena, o sea, que no entra el Espíritu Santo a morar en ese cuerpo,
ese espíritu que salió o que sacaron vuelve al tiempo con otros 7 espíritus peores. O sea que la condición de esta persona llega a ser peor de la forma como estaba. Por eso es muy importante cada vez que podamos tener una práctica de liberación con alguien, es supremamente importante llevarlo a los pies de Cristo, mostrarles lo que sucedió, pero también hablarles lo importante que es que entre a morar en su vida el Espíritu Santo. La experiencia número 8 es la voz audible de Dios. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y ahí continúa la historia cuando ya luego Dios vuelve y llama a Samuel, Samuel contesta y Dios le da unas indicaciones. Acá vemos que hay una voz audible del Señor. ¿Y por qué podemos decir que es audible? Porque Samuel la estaba confundiendo con la voz de Elías. O sea que era una voz que no era interna, no salía de adentro hacia afuera, sino que era una voz que él escuchaba desde la parte exterior de su cuerpo. Entonces vemos que Dios también puede hablar de una forma tan clara. Puede que muchos de nosotros a lo largo de muchos años nos hayamos dicho: qué bueno escuchar a Dios, y es una forma en la que Él se manifiesta, pero también tenemos que saber que una forma de escuchar a Dios es la palabra. A veces queremos más las experiencias, pero tenemos una forma más infalible, que es a través de la palabra de Dios, que también es esa palabra, solo que es una palabra escrita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Samuel vemos que escuchó a Dios y que Dios también puede hablarnos de una forma muy audible para darnos una instrucción o para darnos esas palabras hermosas que Él siempre sabe darnos. Ver ángeles es otra de las experiencias, y en Lucas 1:26 encontramos lo siguiente: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. María tuvo esa experiencia, pero no solo María, también la tuvo José. José tuvo una experiencia que se le aparece un ángel, pero a él se le aparece en sueños. Pero también vemos ángeles que se aparecen en la cárcel, en el libro, en el Nuevo Testamento. Vemos que la aparición de ángeles es frecuente, porque unas veces Dios aparece directamente Él, pero hay otras veces en que Dios envía a sus mensajeros, porque sabemos que la palabra de Dios dice que los ángeles son servidores dispuestos también para nosotros. Solo que nosotros no adoramos los ángeles, no le pedimos a los ángeles, no oramos o hablamos con ellos. Nosotros invocamos a nuestro Dios y Dios decide qué hacer, cómo hacerlo. Dios decide qué instrumentos usar. A veces usará personas humanas, pero otras veces usará ángeles directamente venidos del cielo para ayudarnos. Aquí vemos que en esta 9ª experiencia es ver ángeles. Muchas personas tienen esas experiencias muy lindas que Dios le permite abrir sus ojos espirituales y poder ver en este plano natural cómo los ángeles se mueven y cómo los ángeles están a nuestro servicio. Y por último tenemos el discernimiento de espíritus, que se los voy a explicar con este texto bíblico. En Hechos capítulo 13 del 8 al 10 dice:
Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Acá Pablo tiene esta experiencia, que es el discernimiento de espíritus. Él simplemente estaba viendo a alguien que trataba de distraer o trataba de confundir al procónsul. ¿Qué estaba pasando con el procónsul? Le estaban hablando del evangelio, él quería conocer del evangelio, pero había este hombre que era un mago que quería distraerlo del camino del Señor. Pero Pablo, que estaba mirando mucho más allá, él no estaba diciendo esta persona lo está distrayendo, sino más bien Pablo estaba mirando qué había en ese hombre, y en ese hombre lo que quería, o más bien lo que había, era ese deseo de apartar del camino. No quería que esta persona conociera del Señor Jesucristo y entregara su corazón a Él. Cuando nosotros muchas veces nos enfrentamos a alguien o vemos a alguien con ciertas características, cuando nosotros estamos en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza humana y no vemos más allá, solo vemos a alguien que es conflictivo, o solo vemos a alguien que miente, o tantas cosas que vemos malas en las personas, pero no vamos más allá, no vemos lo que está operando detrás de esa persona. Por eso siempre tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame el discernimiento, ese discernimiento de espíritu, para saber qué es lo que hay detrás de esa persona que a veces se opone, de esa persona violenta, de esa persona que miente. Muchas veces detrás de estas personas lo que hay son espíritus, espíritu de mentira, espíritu de engaño, un espíritu de maldad, y eso es lo que tenemos que atacar, no a la persona, porque la persona no entiende. Lo que tenemos que atacar cuando nosotros nos comportamos como seres espirituales es lo que hay en ese espíritu de esa persona, para poder contrarrestar en el mundo espiritual lo que está sucediendo. El discernimiento de espíritu es algo que debemos estar pidiendo continuamente, porque muchas veces somos engañados, somos distraídos, somos desencaminados, nos desencaminamos de propósitos, porque hay espíritus alrededor, hay personas que están siendo influenciadas por esos espíritus para distraernos, para ser instrumento de tentación, para ser instrumento de nuestra caída. Pero hay que aprender a atacar lo que hay en ellos, no a ellos, no a nuestra familia, no al que se opone al evangelio. No es atacarlos a ellos, es atacar lo que hay en ellos, y la mejor forma de atacarlo es desde la oración. En el mundo espiritual, así esa persona no la tengamos al frente, en el mundo espiritual la oración tiene muchísimo poder, y nosotros podemos atacar cuando sea revelado por el discernimiento de espíritus lo que hay en esas personas, y poder contrarrestar ese mundo espiritual. Como conclusión, entonces, reitero algunas de las cosas que dije a lo largo de esta clase. Solo hablamos de 10 experiencias espirituales, no quiere decir que son las únicas. Dios es un Dios inmenso, Dios es un Dios creativo, Dios se mueve de muchas formas, Dios nos habla de muchas maneras. Acá solamente estamos nombrando 9 en esta segunda parte, solo 9 experiencias, más la que vimos en esa primera parte, que era sobre los sueños, esos sueños que vienen de parte del Señor. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener presente, o con lo que tenemos que quedarnos en nuestra clase? Las experiencias son buenas, es rico tenerlas, pero las experiencias son solo añadiduras.
Nosotros no nos podemos enamorar de las experiencias, nosotros tenemos que buscar es la presencia del Señor, buscar su palabra. Es su palabra la que es infalible. Dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es ahí donde nos tenemos que aferrar, es donde tenemos que buscarla día tras día. Las experiencias son la consecuencia de una relación con nuestro Dios. A veces estamos haciendo la tarea de forma equivocada, o más bien la estamos haciendo al revés. Estamos buscando las experiencias para luego enamorarnos de Dios. Y la forma correcta es, primero me enamoro de Dios, me enamoro de su presencia, y las experiencias son la añadidura. Las experiencias llegan a medida que vamos teniendo una relación con Dios. Muchos de nosotros a lo largo de muchos años hemos querido tener estas experiencias, queremos hablar en otras lenguas, queremos tener discernimiento, queremos ver ángeles, escuchar de esa manera audible la voz de nuestro Señor, pero no queremos pasar tiempo con Él. Esto es ilógico. Si nos afianzamos en la lógica, o más bien en el sentido común, nosotros aprendemos a pasar tiempo con Él, aprendemos a disfrutar de su presencia, y cuando aprendemos a estar en su presencia, Dios nos permite conocer un poquito más de Él, pero también de ese mundo espiritual. El mundo espiritual es real, solo que para los que son lógicos, para los que primero tienen que ver y después creer, cada vez se les hace más difícil tener estas experiencias. Pero si tú lo haces al contrario, primero te enamoras de Dios, anhelas esa presencia de Él, lo anhelas a Él, estas experiencias no van a ser ajenas a tu vida. Entonces tenemos que saber que por encima de las experiencias está la relación. Es esa relación continua con nuestro Señor la que nos permite tener todas estas experiencias y muchísimas más, porque Dios es un Dios que da en abundancia, Dios es un Dios real, que se muestra a sus hijos, pero se muestra en la medida en que nosotros anhelamos cada vez más de Él. Entonces no es más que motivarte a que busques más la presencia del Señor, anheles estar más con Él. Las oraciones de 5 minutos, las oraciones cortas que hacemos a las carreras en las mañanas o en las noches, esas oraciones no nos van a llevar a tener experiencias espirituales. Esas oraciones solo nos dejan en la orilla de un mar profundo, que ya es tiempo de empezar a navegar, que ya es tiempo de empezar a ir a aguas más profundas, y las aguas más profundas las empezamos a tener solo cuando empezamos a buscar la presencia de Dios y a poner por encima de todo la relación antes que la experiencia.